Buenas noches. Bueno, esta es la última clase de Macroeconomía 1 2020 y acá trato de sintetizar algunos tips que me parece que les va a ser útil para el resto de su carrera y para quizás el ejercicio de su profesión y que me parece que de alguna u otra forma lo vieron o están implícitos en los contenidos que hemos dado y en alguna parte del programa, en alguna parte de la lectura de los libros eh, están incluidos estos puntos que me parece que le pueden servir y que por ahí está bueno reafirmar. Así que esto lo vengo haciendo hace algunos años en las clases presenciales y me pareció también que está bueno dejarles un poco esta grabación. Son 10 puntos. Uno de los puntos que me parece importante es que hay que entender que existen los ciclos económicos y que todas las economías del mundo pasan por ciclos. Como ustedes vieron en algunas otras materias, hay ciclos cortos, hay ciclos de mediana duración, hay ciclos largos, eh, pero la economía siempre tiene etapas de crecimiento, auge, recesión y piso o pozo. Y ahí empieza el rebote nuevamente. Para el manejo de sus finanzas personales y el manejo de los negocios de las empresas que ustedes van a asesorar, es muy importante detectar frente a qué tipo de ciclo estamos y en qué etapa del ciclo se encuentran. De esa forma van a poder tomar decisiones acertadas y siempre me parece que es importante tener presente esto. No creer de que no existen los ciclos porque eso puede ser muy perjudicial para las finanzas y para la inversión que pueda realizar la empresa. A veces somos demasiado optimistas o demasiado pesimistas, o vemos mitad del vaso siempre vacío o mitad del vaso siempre lleno, y nos pasó, y en la economía argentina muchas veces nos pasó, cuando venía creciendo pensamos que el crecimiento iba a ser eterno, y muchas veces las decisiones no son las acertadas. Otro punto que me parece muy importante tener en claro es que en la economía como en la vida existen variables exógenas, que son las que vienen dadas, las que vienen de afuera y tenemos que aceptarlas, sobre las que no podemos influir, y variables endógenas, que son sobre las que podemos trabajar. ¿Cuál es la sugerencia? Ser prácticos y concentrarnos en un principio en lo que podemos modificar, concentrar nuestro esfuerzo en las variables endógenas y sí tener bien claro y bien estudiado cómo pueden influir las exógenas sobre nuestro negocio, sobre nuestro futuro. Otro de los puntos claves, nos guste o no nos guste la política influye significativamente en nuestras vidas y fundamentalmente en nuestra economía. Entonces, hay que saber de política, hay que interpretar la política nacional, hay que interpretar la política mundial, por más que no nos guste practicarla, por más que no nos sintamos cómodos en el ejercicio de la política, sí saber el impacto que tiene en nuestras vidas. El otro tema es tener claro el concepto de costo de oportunidad y tener claro que la vida en sí es una opción y que permanentemente estamos optando en la vida y que siempre que optamos por A, dejamos de costado B, C o D. Y el costo de oportunidad, que en economía lo definimos como el valor de la mejor o la rentabilidad o el beneficio de la mejor opción descartada, existe no solo en el plano de la economía, sino en el plano personal, en el plano afectivo. En todos los campos de la vida hay que tomar decisiones, permanentemente estamos tomando decisiones como consumidores, como empresarios, como hijos, como padres, y que siempre que tomamos una decisión estamos descartando otras y eso tiene un valor, tiene un efecto esta decisión que se toma. Otro de los temas importantes me parece que es tener en claro que la política económica existe y funciona en todas las economías del mundo y que es la herramienta que permite mejorar la distribución del ingreso y que permite la evolución social. Y que la evolución social es importante y necesaria en todos los países del mundo, porque es la forma en que pueden surgir los mejores y pueden estar al frente de las instituciones y de las empresas las personas con mayores aptitudes, con mayores capacidades, con mayores dinámicas
y que eso hace una sociedad mejor. La política económica y fundamentalmente la política fiscal progresiva, es decir, aquella que a través del mecanismo de impuestos, gastos y transferencias permite igualar la línea de largada y permite que todos tengan oportunidades a través de la educación de progresar en la vida y no solo los que tuvieron la suerte de estar en un hogar que le permita bancar una buena educación y en esto creo que cumple un rol muy importante la educación pública y la universidad pública y la universidad como la que existe en Argentina. Y en este punto me parece que es importante como futuros egresados de ciencias económicas este concepto del rol de los impuestos y la responsabilidad civil, moral y ética de pagar los impuestos en nuestro país. Así como digo lo anterior de que es importante pagar los impuestos, también es importante tener en cuenta que el sector que paga impuestos es el sector privado, con lo cual el tamaño del Estado no puede ser desproporcionado. El que banca la estructura del Estado y la política fiscal progresiva es el sector privado, con lo cual tiene que haber una proporción lógica entre tamaño público y tamaño privado. El Estado quizás no tiene que ser tan grande, pero sí efectivo, sí eficiente y sí cumplir con la función para la que la comunidad elige al gobierno y el rol que le asigna a través de la Constitución y las leyes no tienen que ver tanto con el tamaño, pero sí tienen que ver con la efectividad y con que cumpla su función. ¿Qué otro tema me pareció importante marcar? Que la equidad social y la igualdad de oportunidades no deberían ser solo opciones ideológicas, es decir, más allá de la ideología que uno tiene, hay que ser consciente de que un país vivible es aquel donde todos los ciudadanos están con niveles y condiciones de vida aceptables. Y que a partir de eso, de esa situación aceptable y de igualdad de oportunidades, sí se premie al que más se esfuerza, al más efectivo, al más creativo, al que hace mejor las cosas. Pero es muy difícil vivir en un país con niveles de desigualdad demasiado altos porque ese país se vuelve inviable socialmente. O sea, yo por ahí digo, ¿de qué vale tener mucho dinero y tener mucho patrimonio si salís a la calle y tenés que el 50% de tus conciudadanos está viviendo en la miseria y esto hace que el país y que la comunidad sea inviable desde el punto de vista político? Y cuando pasa eso, cuando pasa, yo digo a veces, cuando tenés mucha gente con los pies fuera del plato o en el borde del plato, es decir, que no se siente contenida por el sistema político, económico de un país, es muy probable que esté en riesgo el sistema democrático, que el sistema democrático sea amenazado, y acá puede venir por golpes de Estado de derecha o por revoluciones de izquierda. En cualquiera de los dos escenarios, la paz social se quiebra y la institucionalidad de un país se quiebra. Por eso hay que tener una visión de, de contemplar a todos los habitantes. Tenemos que tener un país para 44 millones de argentinos y no es viable un país con solo 20 millones de argentinos. Otro punto que me parece importante es que en todo el mundo, en todos los países del mundo existen crisis y que no existe un lugar totalmente seguro en el mundo. Muchas veces ustedes, pues yo escucho que los jóvenes dicen, no, me voy a ir a tal país porque acá hay mucha inestabilidad. Es cierto, Argentina es un país caracterizado por inestabilidades, pero las crisis existen en todos lados y las crisis pueden ser económicas como las que nosotros vivimos reiteradamente, pero por ahí crisis que son más difíciles de sobrellevar como las luchas religiosas y raciales, cosa que en nuestro país por suerte no existe, y también las crisis financieras. Y bueno, en este momento estamos viendo una pandemia mundial que afecta a todos los países del mundo por igual. Entonces no existe un lugar totalmente seguro en el mundo. Y esto creo que la pandemia dio pruebas de ello. Y para terminar, hay dos puntos más que me parece importante marcar. Siempre es bueno explicar en las finanzas personales y en las finanzas corporativas y en las finanzas gubernamentales las políticas anticíclicas. ¿Esto qué quiere decir? El viejo dicho de que en épocas de vacas gordas guardar para épocas de vacas flacas
se aplica en las finanzas personales. Cuando nos va bien, tratemos siempre de gastar un poco menos de lo que nos ingresa en concepto de remuneraciones o de renta. ¿Por qué? Porque pueden venir rachas malas, puede haber que variables exógenas condicionen nuestra situación y por más que hagamos todas las cosas bien, tengamos rachas malas. Entonces, en esas rachas malas es bueno haber tenido la previsión en la etapa buena de guardar algunos ahorros que nos permitan sobrellevar ese momento difícil. Y por último, ser conscientes de que los estudiantes de hoy, que son los futuros profesionales, ustedes están a 2 años, a 3 años de recibirse, claramente van a ser la dirigencia política, empresaria o sindical. Depende de lo que le guste a cada uno, pero ustedes van a estar en el estrato de mayor formación de la sociedad, van a tener un nivel universitario, probablemente van a poder hacer un posgrado, una maestría o van a hacer un doctorado, ojalá, y esa es la clase dirigente del mañana en el campo en que le guste. Es probable que sean dirigentes sindicales, si abrazan la bandera del sindicalismo, puede ser que sean dirigentes empresarios o sean, estén al frente de empresas importantes. Y si les gusta la política, es probable que estén al frente de los partidos políticos y ocupando cargos de responsabilidad. Por lo cual, la responsabilidad que les cabe en buscar soluciones a los problemas del país es mayor que la de aquellas personas que no han tenido la posibilidad o no han tenido la capacidad de estar en la instancia de formación académica que están ustedes. Entonces, para cerrar esta mini clase y última clase de la materia de macroeconomía, los instamos a que refuercen su estudio, a que se involucren, a que sean inquietos y que estudien y que busquen en la bibliografía, las consultas con los profesores, busquen las respuestas a las preguntas y a los temas que le inquietan. Y que lo ideal sería que en esa búsqueda siempre tengan en cuenta los dos aspectos. La mejor posición que puedan alcanzar ustedes o su familia o los entornos empresariales donde se mueven, pero sin perder de vista que esa solución y esa mejor posición que van a lograr ustedes también tiene que ser compatible con la situación que llegue toda la comunidad, es decir, con la situación que llegue todo el país. Es muy probable que si todos nos comportamos de esa misma forma, tengamos un país que merezca ser vivido para las futuras generaciones. Para mí y para todos los docentes de la cátedra fue un gusto compartir este cuatrimestre con ustedes. Eh, por cuestiones de fuerza mayor, por la pandemia, no hemos podido tener clases presenciales donde por ahí se disfruta mucho más y nos podemos conocer mejor. Igual esto va a terminar en algún momento y seguramente nos vamos a cruzar en los pasillos de la facultad. Estamos a su disposición. Ahora aprendimos mucho de este tema del dictado de clases virtual y los contactos por Zoom, así que quedamos a su disposición para cualquier consulta. Le mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a que sigan en esta etapa tan linda que es la vida universitaria y este deseo de aprender, ¿eh? Este concepto de que el saber no ocupa lugar, así que a meterle todo lo que se pueda al estudio y al conocimiento. Hasta luego.